Capítulo 2. Es el ambiente, estúpido. Nunca olvidaré la perla de sabiduría que recibí en 1967, el primer día que aprendí a clonar células madres durante el posgraduado. Me ha llevado décadas comprender cuán importante ha sido para mi trabajo y para mi vida esa perla de sabiduría en apariencia insignificante. Mi profesor, mi mentor y un consumado científico, Irv Königsberg, fue uno de los primeros biólogos celulares que dio clases sobre el arte de la clonación de células madre. Me dijo que cuando las células cultivadas que estás estudiando comienzan a enfermar, hay que buscar la causa en el entorno en primer lugar y no en la célula en sí misma. Mi profesor no fue tan contundente como el director de campaña de Bill Clinton, James Carville, quien afirmó: «Es la economía, estúpido». Esa frase se convertiría en el mantra de la campaña presidencial de 1992. Sin embargo, los biólogos celulares habrían hecho bien en colocar una plaquita que rezara «Es el ambiente, estúpido» sobre nuestras mesas de despacho, al igual que la de «Es la economía, estúpido» fue colocada en todas las sedes de la candidatura de Clinton. Aunque no me resultó evidente en su momento, al final me di cuenta de que ese consejo era la clave para comprender la naturaleza de la vida. He comprobado una y otra vez la perspicacia de la advertencia de Irv. Cuando proporcionaba a las células un ambiente saludable, proliferan. Cuando el ambiente no era el óptimo, las células se enfermaban. Si equilibraba de nuevo el ambiente, estas células enfermas se revitalizaban. Sin embargo, la mayoría de los biólogos celulares no concede esta perla de sabiduría de las técnicas de cultivo, y los científicos desecharon con rapidez la idea de considerar la influencia del entorno tras las revelaciones de Watson y Crick sobre el código genético del ADN. Incluso Charles Darwin llegó a admitir a finales de su vida que en la teoría de la evolución había infravalorado el papel del medio ambiente. Estas conclusiones las podemos observar en una carta que escribió a Moritz Wagner en 1876. Dice: «En mi opinión, el mayor error que he cometido ha sido no dar el suficiente peso a la influencia directa del ambiente, es decir, la comida, el clima, etc., independientemente del proceso de selección natural. Cuando escribí El origen, y durante varios años después, no pude encontrar ni la más mínima evidencia de acción directa del ambiente. Ahora hay una enorme cantidad de evidencias». Los científicos darwinianos siguen cometiendo el mismo error. El problema de la infravaloración del ambiente es que provoca una superpoblación de la naturaleza en forma de determinismo genético, la creencia de que los genes controlan la biología. Esta creencia no solo ha llevado a una cuantiosa suma de dólares perdidos en investigaciones, como discutiremos en un capítulo posterior, sino a algo más importante: ha cambiado la forma que tenemos de ver nuestras vidas. Si estamos convencidos de que los genes controlan nuestra vida y sabemos que no podemos hacer nada para cambiar los genes que nos endiglan durante la concepción, tenemos una buena excusa para considerarnos víctimas de la herencia. No me culpes por mis costumbres laborales. No es culpa mía que me haya pasado de la fecha límite, sino de la genética. Desde los albores de la era de la genética nos han enseñado a aceptar que estamos supeditados al poder de nuestros genes. El mundo está lleno de personas que viven con un miedo constante a que algún día inesperado sus genes se vuelvan contra ellas. Piensa en la cantidad de gente que cree que es una bomba de relojería. Esperan que el cáncer explote en su vida de la misma forma que en la de su madre, la de su hermano o la de algún tío. O en los millones de personas que atribuyen su mala salud no a la combinación de causas mentales, físicas, emocionales y espirituales, sino sencillamente a la incompetencia de sus sistemas bioquímicos corporales. ¿Tus hijos son revoltosos? Cada vez más, la primera solución es medicar a esos niños para corregir la alteración del equilibrio químico en lugar de estudiar seriamente qué es lo que está ocurriendo en sus cuerpos, mentes y espíritus. Desde luego, no hay duda de que algunas enfermedades como la coria de Huntington, la beta-talasemia y la fibrosis quística pueden ser achacadas completamente a un único gen defectuoso, pero las alteraciones debidas a un único gen alterado afectan a menos de un 2% de la población. La gran mayoría de la gente llega a este mundo con genes que deberían permitirle una vida saludable y feliz. Las enfermedades que constituyen hoy en día el flagelo de la población, la diabetes, enfermedades cardíacas y el cáncer, dificultan una vida saludable y feliz.
Estas enfermedades, sin embargo, no son el resultado de la alteración de un solo gen, sino de una compleja interacción entre una multitud de genes y factores medioambientales. ¿Qué pasa con todos esos titulares que pregonan el descubrimiento de un gen relacionado con cualquier cosa, desde la depresión a la esquizofrenia? Si lees esos artículos con detenimiento, percibirás que tras los impactantes titulares se esconde una verdad mucho más seria. Los científicos han relacionado montones de genes con otros tantos rasgos y enfermedades, pero en raras ocasiones han descubierto que un único gen sea el causante de un rasgo o de una enfermedad. La confusión se produce cuando los medios de comunicación tergiversan de forma continuada el significado de dos palabras, correlación y causa. Una cosa es estar relacionado con una enfermedad y otra muy distinta es ser el causante, lo que implica una acción de control o de manejo. Si te enseñara mis llaves y te dijera que una de ellas en particular es la que controla mi coche, en un principio podrías pensar que no estoy mintiendo, ya que sabes que una llave es necesaria para poner en marcha el motor. Sin embargo, ¿controla esa llave de verdad el coche? De ser así, no podrías dejar la llave puesta en el coche porque podrías llevárselo para dar un paseo en cuanto te descuidaras. En realidad la llave está relacionada con el control del coche, pero es la persona quien lo conduce y quien gira la llave, quien de verdad controla el automóvil. Hay genes específicos relacionados con determinados comportamientos y característicos de los organismos, pero esos genes no se activan a menos que algo los haga reaccionar. ¿Qué activa los genes? La respuesta fue expuesta de un modo espléndido en 1990 en un artículo titulado Las metáforas y el papel de los genes y el desarrollo de H.F. Niehout. Niehout presenta pruebas de que esa idea de que los genes controlan la biología, repetida en tantas ocasiones y durante tanto tiempo que los científicos han olvidado que en realidad no es más que una hipótesis, no es cierta. En realidad, la idea de que los genes controlan la biología es una suposición que jamás ha sido demostrada y que de hecho ha sido desacreditada por las conclusiones de las últimas investigaciones científicas. Según Niehout, el control genético se ha convertido en una metáfora de nuestra sociedad. Queremos creer que los ingenieros genéticos son los nuevos magos médicos, que pueden curar enfermedades y además crear nuevos genios tales como Einstein o Mozart. Pero una metáfora no equivale a una realidad científica. Niehout resume esta realidad de la siguiente forma. Cuando se necesita el producto que codifica un gen, es una señal del entorno y no una propiedad intrínseca del gen la que activa la expresión de dicho gen. En otras palabras, en cuanto al control genético, lo importante es el ambiente, estúpido. Proteínas, la esencia de la vida. Resulta fácil comprender que el control genético se ha convertido en una metáfora al ver el creciente entusiasmo con el que los científicos se concentran en la mecánica del ADN. Los químicos orgánicos han descubierto que las células están compuestas de 4 tipos de grandes moléculas: polisacáridos, azúcares complejos, lípidos, grasas, ácidos nucleicos, ADN y ARN, y proteínas. Aunque la célula requiere todos estos tipos de moléculas, las proteínas son el componente más importante de los organismos vivos. Nuestras células están formadas en su mayor parte por la unión de bloques de proteínas estructurales. Así que una forma de ver nuestro cuerpo formado por billones de células es considerarlo una máquina proteica, aunque como muy bien sabes, yo creo que somos algo más que máquinas. Parece sencillo, pero no lo es. Para empezar, en nuestro cuerpo hay más de 100.000 tipos diferentes de proteínas. Estudiemos con más detenimiento cómo se ensamblan estos 100.000 tipos de proteínas diferentes en nuestras células. Cada proteína es una cadena lineal, compuesta por moléculas de aminoácidos, parecida a los collares de caramelos de los niños que se muestran en la figura 1. Cada cuenta o bolita representa una de las 20 moléculas de aminoácidos utilizadas por las células. A pesar de que me gusta la analogía del collar de cuentas porque todo el mundo está familiarizado con él, no es una analogía exacta, ya que cada aminoácido tiene una forma ligeramente diferente, de modo que para ser exactos debería imaginarse un collar de cuentas que se ha estropeado un poco en el taller. Figura 1. Y para ser todavía más precisos, debería saber que la cadena de aminoácidos que forma el esqueleto o la columna vertebral de la proteína celular es mucho más
maleable que un collar de cuentas, que se rompe en cuanto lo estiras un poco. La estructura y el comportamiento de los aminoácidos enlazados en el esqueleto proteico se parece más a lo del esqueleto de una serpiente. La columna vertebral de una serpiente, figura 2, que está compuesta por un vasto número de subunidades independientes llamadas vértebras, permite al reptil adaptar una amplia variedad de formas, desde la línea recta hasta un complicado nudo. Los eslabones flexibles o enlaces peptídicos que existen en los aminoácidos del esqueleto proteico permiten a las proteínas adoptar una enorme cantidad de formas mediante la rotación y plegamiento de los aminoácidos vertebrales. Las moléculas proteicas se asemejan a nanoserpientes debido a su capacidad para retorcerse y contraerse. Figura 3. Hay dos factores fundamentales que determinan el entorno de una proteína y por lo tanto su forma. Uno de ellos es el patrón físico definido por la secuencia de los aminoácidos de formas distintas que conforman ese esqueleto en forma de collar de cuentas. El segundo está relacionado con la interacción de las cargas electromagnéticas que existen entre los aminoácidos enlazados. La mayoría de los aminoácidos tienen una carga positiva o negativa que actúa como un imán. Las cargas del mismo signo originan que las moléculas se repelan unas a otras, mientras que las cargas de signo opuesto ocasionan que las moléculas se atraigan entre sí. Como ya he dicho, el esqueleto proteico flexible se despliega de manera espontánea para adoptar una forma determinada cuando las subunidades de aminoácidos que lo componen rotan y flexionan sus enlaces para contrarrestar las fuerzas generadas por las cargas positivas y negativas. Figura 4. A diferencia de las cuentas uniformes que componen el collar, cada uno de los 20 tipos de aminoácidos que constituyen el esqueleto de las proteínas tiene una conformación diferente y única. Considera las diferencias entre las características de un esqueleto compuesto por cuentas idénticas y de uno constituido mediante el ensamblaje de tuberías de distintas formas, como el que se muestra aquí. Los esqueletos proteicos mostrados en A y B tienen exactamente la misma secuencia de aminoácidos, tuberías encajadas, pero muestran una forma completamente distinta, conformación. La variación en la forma del esqueleto resulta de las distintas rotaciones de los enlaces entre las tuberías adyacentes. Al igual que las tuberías, los aminoácidos con distintas formas se constituyen, formas que constituyen las proteínas también rotan en torno a sus uniones, enlaces péptidos, lo que permite al esqueleto retorcerse como si una serpiente se tratara. Las formas de las proteínas varían, aunque por lo general se prefieren 2 o 3 conformaciones específicas. ¿Cuál de las dos conformaciones, A o B, adoptaría nuestra hipotética proteína? ¿Cuál de las dos conformaciones, A o B, adoptaría nuestra hipotética proteína? La respuesta está relacionada con el hecho de que los dos aminoácidos terminales, enlaces entre las tuberías, tienen regiones de carga negativa, puesto que las cargas del mismo signo se repelen. Cuanto más alejadas estén, más estable será la conformación. La conformación A sería la elegida, ya que las cargas negativas se encuentran más lejos entre sí que la conformación B. El esqueleto de algunas moléculas proteicas es tan largo que es necesaria la asistencia de proteínas auxiliares denominadas chaperonas en el proceso de plegado. Las proteínas que no se pliegan de forma correcta, al igual que la columna de las personas con defectos vertebrales, no pueden llevar a cabo su función correctamente. A estas proteínas aberrantes se les añade una marca que indica que deben ser destruidas por las células. Su esqueleto de aminoácidos se ensambla y se recicla la síntesis de nuevas proteínas. ¿Cómo crean la vida las proteínas? Los organismos vivos se distinguen de los que no lo están por el simple hecho de que se mueven, de que están animados. La energía que producen sus movimientos se utiliza para realizar los trabajos que caracterizan a los organismos vivos, tales como la respiración, la digestión, la contracción muscular. Para comprender la naturaleza de la vida, primero hay que comprender cómo la maquinaria proteica es capaz de moverse. La conformación o forma final es un término técnico utilizado por los biólogos para describir cómo las moléculas proteicas
refleja el estado de equilibrio entre sus cargas electromagnéticas. No obstante, si las cargas positivas y negativas de las proteínas están alteradas, el esqueleto proteico girará de forma activa para acomodarse a la nueva distribución de cargas. La distribución de las cargas electromagnéticas de una proteína puede alterarse de forma selectiva mediante un amplio número de procesos, entre los que se incluyen la unión de las moléculas o grupos químicos como las hormonas, la eliminación o edición enzimática de iones cargados, o la interferencia de campos electromagnéticos como por ejemplo el de los teléfonos móviles. El cambio de forma de las proteínas supone una hazaña de ingeniería de lo más impresionante, ya que la forma tridimensional y única que tienen las capacita para entrelazarse con otras proteínas. Cuando una proteína encuentra una molécula física y energéticamente complementaria, se une a ella, del mismo modo de que estos productos de manufactura humana que se enlazan mediante engranajes, ya sea una batidora o un viejo reloj. La figura A muestra la conformidad ideal del esqueleto de nuestra proteína hipotética. La fuerza de repulsión entre dos aminoácidos terminales de carga negativa, flechas, provocan que el esqueleto se extienda a fin de que los aminoácidos negativos estén tan alejados como sea posible. La figura B muestra el acercamiento de un aminoácido terminal, una señal de que en este caso se trata de una molécula con una intensa carga eléctrica positiva, esfera blanca. Se ve atraída y se une a la cadena a través de los aminoácidos negativos terminal. En nuestro escenario particular, la señal tiene una carga positiva más intensa que la carga negativa del aminoácido. Cuando la señal se une a la proteína, se produce un exceso de carga positiva en este extremo del esqueleto proteico. Puesto que las cargas positivas y negativas se atraen, la cadena de aminoácidos gira en torno a sus enlaces de forma que los terminales positivos y negativos se aproximen, y la figura C muestra el cambio de la proteína desde la conformación A hasta la conformación B. Los cambios de conformación generan movimientos y los movimientos se utilizan para realizar trabajos que permiten funciones tales como la digestión, la respiración, la contracción muscular. Una vez que la señal se desprende, la proteína vuelve a adoptar la conformación original extendida. Así es como los movimientos proteicos originados por señales posibilitan la vida. Examina las figuras 6 y 7. La primera muestra 5 proteínas con formas excepcionales que ejemplifican los engranajes moleculares descubiertos en las células. Estos engranajes orgánicos poseen bordes más suaves que los que fabrican las máquinas, pero como podrás ver, sus formas precisas y tridimensionales les permiten unirse con firmeza a otras proteínas complementarias. En la figura 7 he elegido un reloj de cuerda para representar el funcionamiento celular. La primera imagen muestra una máquina metálica con sus engranajes, sus resortes, sus joyas y la carcasa del modelo del reloj. Figura 6. Surtido proteico. En la figura 6 hay 5 ejemplos diferentes de moléculas proteicas. Cada proteína posee una conformación tridimensional única que se repite en todas las copias celulares de esa proteína. A. Enzima que metaboliza átomos de hidrógeno. B. Fibrilla o proteína de colágeno. C. Proteína anal, una proteína unida a la membrana de un poro central. Proteína canal, no anal, perdón. Una proteína unida a la membrana con un poro central. D. Subunidad proteica de la cápside que protege a un virus. E. Enzima, ADN sintetasa, unida a una molécula helicoidal de ADN. Cuando el engranaje A gira, obliga a hacer lo mismo el engranaje B. Cuando el engranaje B gira, hace lo mismo con el engranaje C y así sucesivamente. En la segunda imagen he supuesto los engranajes de manufactura humana con las proteínas orgánicas, de bordes menos pronunciados y aumentadas 1.000.000 de veces a fin de adaptarlas al tamaño del reloj, para que resulte comprensible a primera vista que las proteínas podrían ser como los mecanismos del reloj. En esta máquina proteica metálica no resulta difícil imaginar cómo el giro de la proteína A hace que gire también la proteína B, lo que a su vez ocasiona el movimiento en la proteína C. Una vez que lo hayas asimilado, puedes echar un vistazo a la tercera figura en la que se han eliminado las partes de manufactura humana. Voilà, hemos quedado con la máquina proteica, uno de los
millares de grupos de proteínas que componen las células. Las proteínas psicoplasmáticas y citoplasmáticas. Las proteínas citoplásmicas y citoplasmáticas que cooperan a la hora de crear las funciones fisiológicas determinadas se agrupan en grupos específicos conocidos como ciclos. Estos grupos se dividen según las funciones, como por ejemplo el ciclo de la respiración, de la digestión, de la contracción muscular y el infame ciclo de Krebs. El ciclo que genera energía y supone la desgracia de muchos estudiantes de ciencias que se ven obligados a memorizar cada una de las proteínas que lo componen y las complicadas reacciones químicas que lo integran. ¿Te imaginas lo entusiasmado que se sintieron los biólogos cuando descubrieron cómo funcionaban los grupos de proteínas? Las células aprovechaban los movimientos de estas máquinas proteicas para obtener energía que utilizan en funciones metabólicas y de comportamientos específicos. El continuo cambio de forma de las proteínas, que puede ocurrir miles de veces en un segundo, es el movimiento que impulsa la vida. La supremacía del ADN. Como habrás podido notar, en el apartado anterior no he hablado en absoluto del ADN. Esto se debe a que los responsables de los cambios conformacionales proteicos son las alteraciones en las cargas electromagnéticas de las proteínas y no el ADN. ¿Cómo llegamos entonces hasta la famosa teoría de que los genes controlan la biología? En el origen de las especies, Darwin sugiere que los factores hereditarios se transmiten de generación en generación, regulando así los rasgos de la descendencia. La influencia de Darwin fue tan grande que los científicos se concentraron ciegamente en identificar material genético que, sí, según creían, controlaba la vida. En 1910, los intensivos análisis microscópicos revelaron que la información genética que se transmite de generación en generación estaba contenido en los cromosomas estructurales similares a hebras que resultan visibles justo antes de que la célula se divida en dos células hijas. Los cromosomas se incorporan a las células hijas en el interior del más grande de los glóbulos citoplasmáticos, el núcleo. Cuando los científicos aislaron el núcleo, diseccionaron los cromosomas y descubrieron que el material hereditario estaba comprimido en dos únicos tipos de moléculas, las proteínas y el ADN. De alguna forma, la maquinaria proteica de la vida estaba relacionada con la estructura y la función de las moléculas cromosómicas. Las funciones cromosómicas se entendieron mejor en 1944, cuando los científicos determinaron que la información hereditaria se encontraba en el ADN. Se llevaron a cabo delicados experimentos para aislar el ADN. Estos científicos aislaron el ADN purificado de una especie de bacteria, llamémosla especie A, y colocaron ese ADN purificado en medios de cultivo que solo contenían bacterias de la especie B. En muy poco tiempo las bacterias de la especie B comenzaron a mostrar rasgos hereditarios que con anterioridad solo aparecían en la especie A. Una vez que se supo que solo se necesita el ADN para transmitir las características hereditarias de la molécula de ADN, se convirtió en una superestrella de los científicos. Fueron Watson y Crick quienes desentrañaron la estructura y la función de esta espectacular molécula. Las moléculas de ADN son largas y entreversadas. Están compuestas por 4 compuestos químicos de nitrógeno llamados bases: adenina, timina, citosina y guanina, A, T, C y G. El descubrimiento que realizaron Watson y Crick sobre la estructura del ADN permitió llegar a comprender que la secuencia de las bases de A, T, C y G del ADN explican la secuencia de aminoácidos del esqueleto proteico. Estas largas cadenas de moléculas de ADN pueden subdividirse en genes individuales, segmentos que proporcionan el molde de la proteína específica. Se había descifrado el código para producir la máquina proteica. Watson y Crick también explicaron por qué el ADN es la molécula perfecta para la herencia. Cada hebra de ADN está por lo general entrelazada con una segunda hebra de una holgada configuración arrollada conocida como doble hélice. La genialidad de este sistema consiste en que la secuencia de las bases de ADN de ambas hebras es una imagen espectacular de la otra. Cuando se separan las dos cadenas de ADN,
Cada una de ellas contiene la información necesaria para realizar una copia exacta y complementaria de sí misma. Así pues, separando las hebras de doble hélice, la molécula de ADN se convierte en autorreplicante. Este descubrimiento condujo a la idea de que el ADN controlaba su propia replicación, de que era su propio jefe. La sugerencia de que el ADN controlaba su propia replicación y de que por tanto también servía como molde para fabricar proteínas corporales llevó a Francis Crick a crear el dogma de la biología, la creencia de que el ADN lo controla todo. Ese dogma es tan importante para la biología moderna que podría estar grabado en piedra como el equivalente de los 10 mandamientos. El dogma, al que también se hace referencia como la supremacía del ADN, es un dato omnipresente en todos los textos científicos. El dogma central. El dogma, también conocido como la supremacía del ADN, define el flujo de información en los organismos biológicos. Tal y como se indica mediante las flechas, el flujo se produce en una única dirección, del ADN al ARN y de este a la proteína. El ADN representa la memoria a largo plazo de la célula que se transmite de generación en generación. El ARN, una copia inestable de la molécula de ADN. Es la memoria activa o inmediata que las células utilizan como molde físico a la hora de sintetizar proteínas. Las proteínas son elementos básicos moleculares que posibilitan la estructura y el funcionamiento de la célula. El ADN se considera la fuente de origen que regula las características de las proteínas celulares, y de ahí la idea de la supremacía del ADN, que significa literalmente superioridad jerárquica. En el esquema del desarrollo de la vida que defiende el dogma, el ADN está en la cumbre, seguido del ARN. El ARN, ácido ribonucleico, no es más que una fotocopia de vida corta del ADN. Como tal, actúa como el molde físico que codifica la secuencia del aminoácido que compone el esqueleto proteico. El diagrama de la supremacía del ADN da sentido a la era del determinismo genético, puesto que los caracteres de un organismo vivo vienen definidos por la naturaleza de sus proteínas y sus proteínas están codificadas en el ADN. Por lógica, esta será la causa fundamental o el determinante primordial de los caracteres orgánicos. Figura 8. El proyecto Genoma Humano. Una vez que el ADN adquirió estatus de superestrella, el único desafío restante era crear un código de todas las estrellas genéticas del firmamento humano. El proyecto Genoma Humano, un esfuerzo científico global que comenzó a finales de la década de 1980, se creó con el objetivo de catalogar todos los genes presentes en los humanos. Desde el comienzo, el proyecto Genoma Humano fue lo más ambicioso. La corriente de pensamiento tradicional mantenía que el cuerpo necesitaba un gen que sirviera como molde para cada uno de los más de 100.000 tipos de proteínas diferentes que componen nuestro organismo. Así pues, los científicos llegaron a la conclusión de que el genoma humano tendría más de 120.000 genes localizados en los 23 pares de cromosomas humanos. Sin embargo, ahí no acaba la historia. Estaba a punto de revelarse una broma cósmica, una de esas bromas que periódicamente desconciertan a los científicos convencidos de haber descubierto los secretos del universo. Imagina el impacto del descubrimiento de Nicolás Copérnico, publicado en 1543, que afirmaba que la Tierra no era el centro del universo, tal y como creían los científicos teólogos de la época. El hecho de que la Tierra girara en realidad en torno al Sol y de que el Sol tampoco fuera el centro del universo desacreditaba las enseñanzas de la Iglesia. Los extraordinarios descubrimientos de Copérnico iniciaron la revolución científica moderna al cuestionar la presunta infalibilidad de la Iglesia. A la postre, en las civilizaciones occidentales, la ciencia desechó a la Iglesia como fuente de conocimiento para comprender los misterios del universo. Los genetistas sufrieron una conmoción semejante, cuando, en lugar de los 120.000 genes que esperaban, descubrieron que el genoma humano está compuesto por unos 25.000 genes. Penisi, ese es el libro. Más del 80% del supuesto ADN necesario no existía. Los genes perdidos han demostrado ser un problema mayor que los 18 minutos perdidos de las grabaciones de Richard Nixon. El axioma de un gen, una proteína,
era el principio fundamental del determinismo genético. Ahora que el proyecto Genoma Humano ha echado por tierra ese concepto, hay que descartar las teorías vigentes sobre el funcionamiento. Ya no es posible creer que los ingenieros genéticos puedan solucionar con relativa facilidad todos nuestros dilemas biológicos. Sencillamente no hay suficientes genes para explicar la complejidad de la vida o las enfermedades humanas. Puede que me parezca a Chicken Little gritando que el firmamento de la genética se está desplomando. No obstante, no tienes por qué aceptar mi palabra al respecto. En un comentario acerca de los sorprendentes resultados del proyecto Genoma Humano, David Baltimore, uno de los genetistas más importantes del mundo y ganador de un premio Nobel, dijo unas palabras acerca de la complejidad humana. Dijo así: a menos que el genoma humano contenga un montón de genes que resulte invisible para nuestros ordenadores, es evidente que nuestra incuestionable complejidad no se basa en que tengamos más genes que los gusanos o las plantas. Comprender cuál es el origen de nuestra complejidad, de nuestro descomunal repertorio de comportamientos, de la capacidad para llevar a cabo acciones conscientes, de nuestra extraordinaria coordinación física, de la habilidad para realizar cambios precisos en respuesta a las variaciones del entorno, el aprendizaje, de la memoria, es necesario que continúe, seguirá siendo un enigma por descubrir en el futuro. Tal y como afirma Baltimore, el resultado del proyecto Genoma Humano nos obliga a considerar otras ideas sobre el control de la vida. Comprender cuál es el origen de nuestra complejidad seguirá siendo un enigma por descubrir en el futuro. El cielo se está cayendo. Además, los resultados del proyecto Genoma Humano nos obligan también a reconsiderar nuestra relación genética con los demás organismos de la biosfera. Ya no podemos utilizar los genes para explicar por qué los humanos se encuentran en la cima de la escala evolutiva. Resulta que no hay mucha diferencia entre el número total de genes humanos y los de organismos primitivos. Vamos a echar un vistazo a 3 de los modelos animales más estudiados en las investigaciones genéticas. Un gusano cilíndrico microscópico perteneciente al género de los nemátodos y conocidos como... ¡Ay, estos nombres, Dios! Caenorhabditis elegans. Caenorhabditis elegans. La mosca de la fruta y el ratón de laboratorio. El primitivo gusano Caenorhabditis es un modelo perfecto para estudiar el papel de los genes en el desarrollo y el comportamiento. Este organismo de rápido crecimiento y reproducción tiene un cuerpo con un patrón muy preciso que está compuesto por 969 células exactamente y un cerebro formado por unas 302 neuronas. Aún así, tiene un repertorio de comportamiento característico y, lo que es más importante, puede ser sometido a la experimentación genética. El genoma del Caenorhabditis tiene alrededor de 24.000 genes. El cuerpo humano, compuesto por unos 50 billones de células, solo tiene 1.500 genes. Más que el lento e investigado gusano microscópico con su millar de células. La mosca de la fruta, otro apreciado objeto de investigación, posee unos 15.000 genes. Así pues, la mosca de la fruta, muchísimo más compleja, tiene 9.000 genes menos que el primitivo gusano. Y cuando la cosa llega a ratones y a hombres, tendríamos que pensar mejor de ellos o peor de nosotros mismos, lo que resulta que las extrapolaciones paralelas del genoma revelan que humanos y roedores tienen más o menos el mismo número de genes. Biología celular básica. Si volvemos la vista atrás, los científicos deberían haber sabido que esos genes no podrían detentar el control de nuestras vidas. Por definición, el cerebro es el órgano responsable de controlar y coordinar la fisiología y el comportamiento de un organismo. Pero, ¿es el núcleo el verdadero cerebro de la célula? Si nuestra asunción de que el ADN contenido en el núcleo es el cerebro de la célula es cierta, si elimináramos el núcleo, un proceso denominado enucleación, el resultado debería ser la muerte inmediata de la célula. Y ahora los resultados del gran experimento. Maestro, un redoble de tambor, por favor.
Los científicos arrastran a nuestra reacia célula hacia la arena del microscopio y la encadenan allí, con la ayuda de un micromanipulador. El científico coloca una micropipeta, similar a una aguja, encima de la célula. Con una diestra embestida del manipulador, nuestro investigador introduce la pipeta en el citoplasma celular. Tras aplicar una ligera succión, el núcleo se absorbe en la pipeta y la pipeta se retira del interior de la célula. Bajo la pipeta llena de núcleo yace nuestra célula expiatoria, a la que se le ha arrebatado el cerebro. Pero, un momento, ¿todavía se mueve? ¡Dios mío, la célula todavía está viva! La herida se ha cerrado y, al igual que un paciente de cirugía en vías de recuperación, la célula comienza a moverse muy despacio. Muy pronto la célula vuelve a estar de en pie. Vale. El pseudópodo. Y huye del campo de visión del microscopio con la esperanza de no volver a ver a ese doctor nunca más. Tras la enucleación, muchas células sobreviven durante 1 o 2 meses sin genes. Las células enucleadas viables no son masas descerebradas o citoplasmas que sobreviven gracias a sistemas de soporte vital. Estas células ingieren y metabolizan sus alimentos de forma activa, mantienen la coordinación de su sistema fisiológico, respiración, digestión, excreción, motilidad, etc. Conservan la capacidad de comunicarse con otras células y son capaces de desarrollar las apropiadas respuestas del crecimiento o protección desencadenadas por los estímulos del medio. Como era de esperar, la enucleación no carece de efectos secundarios. Sin genes, las células no pueden dividirse ni reproducirse, las partes proteicas que pierden a causa del uso normal del citoplasma. La incapacidad para reemplazar las proteínas defectuosas citoplasmáticas conlleva disfunciones mecánicas que a la postre dan como resultado la muerte celular. Nuestro experimento fue diseñado para poner a prueba la idea de que el núcleo es el cerebro de la célula. Si ésta hubiera muerto inmediatamente después de la enucleación, el experimento habría servido al menos para sustentar esa teoría. Sin embargo, los resultados son ambiguos. Las células enucleadas siguen mostrando comportamientos vitales complejos y coordinados, lo que implica que el cerebro de la célula sigue intacto y está en funcionamiento. El hecho de que las células enucleadas conserven sus funciones biológicas en ausencia de genes no es en absoluto un nuevo descubrimiento. Hace unos 100 años, los embriólogos clásicos eliminaban de forma rutinaria los núcleos de las células del huevo en división y demostraban que una única célula de huevo nucleada era capaz de desarrollarse hasta la fase de bástula, una etapa embrionaria que consta de 40 células o más. Hoy en día se utilizan células enucleadas con objetivos industriales, como las capas de alimentos vivos en cultivos diseñados para la producción de vacunas víricas. Si el núcleo y sus genes no son el cerebro de la célula, ¿cuál es exactamente la contribución del ADN a la vida celular? Las células enucleadas mueren, pero no porque hayan perdido el cerebro, sino porque han perdido la capacidad reproductiva. Sin la capacidad para reproducir sus componentes, las células enucleadas no pueden reponer los componentes esenciales de las proteínas defectuosas ni replicarse. Así pues, el núcleo no es el cerebro de la célula, sino las gónadas. Confundir las gónadas con el cerebro es un error comprensible, ya que la ciencia ha sido siempre y sigue siendo un propósito patriarcal. Se ha acusado muchas veces a los hombres de pensar con las gónadas, así que no debe sorprendernos del todo que la ciencia haya confundido sin querer el núcleo con el cerebro celular. Epigenética, la nueva ciencia de la autocapacitación. Es evidente que los teóricos que equiparan los genes del destino han pasado por alto los 100 años de investigación científica sobre las células enucleadas, pero no pueden pasar por alto las nuevas investigaciones que echan por tierra su creencia en el determinismo genético. Mientras el proyecto Genoma Humano no dejaba de encabezar titulares de prensa, un grupo de científicos inauguró un nuevo y revolucionario campo científico de la biología denominado epigenética.
La ciencia de la epigenética, que significa literalmente control sobre la genética, ha cambiado de forma radical nuestra visión sobre el control de la vida. Durante las últimas décadas, las investigaciones epigenéticas han establecido que los moldes de ADN que se transmiten a través de los genes no están localizados en un lugar concreto en el momento del nacimiento. Los genes no son el destino. Las influencias medioambientales, entre las que se incluyen la nutrición, el estrés, las emociones, pueden modificar esos genes sin alterar su configuración básica, y los epigenetistas han descubierto que esas modificaciones pueden transmitirse a las futuras generaciones de la misma forma que el patrón de ADN se transmite a través de la doble hélice. No cabe duda alguna de que los descubrimientos epigenéticos han dejado atrás los descubrimientos genéticos. Desde finales de la década del 40, los biólogos han aislado el ADN del núcleo de las células con la intención de estudiar los mecanismos genéticos. En el proceso han extraído el núcleo de las células, han roto la membrana que lo recubre y han eliminado el contenido cromosómico, que es mitad ADN, mitad proteína reguladora. En su empeño por estudiar el ADN, la mayoría de los científicos descartaron las proteínas, lo que, según lo que sabemos hasta ahora, sería el equivalente de tirar al niño junto con el agua de la bañera. Los epigenetistas están recuperando al bebé mediante el estudio de las proteínas cromosómicas que, según parece, juegan un papel tan crucial en la herencia como la del ADN. El ADN constituye el núcleo de los cromosomas y las proteínas recubren el ADN como una funda. Cuando los genes están cubiertos, su información no puede ser leída. Imagínate un brazo desnudo como una pieza de ADN, que representa el gen que codifica para tus ojos azules. En el núcleo, este trozo de ADN está recubierto de proteínas reguladoras que ocultan el gen de tus ojos azules, como si una manga de camisa se tratara, haciendo imposible que se lea. Figura 9. La supremacía del entorno. La nueva ciencia revela que la información que regula la biología comienza con señales del entorno medioambientales que a su vez controlan la unión del ADN a las proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras controlan la actividad genética. La función del ADN, del ARN y de las proteínas reguladoras son las que se describen en el cuadro de la supremacía del ADN. Nota: date cuenta de que el flujo de información ya no es unidireccional. En la década del 60, Howard Deming desafió el dogma central con experimentos que revelaron que el ARN puede ir en dirección contraria al flujo provisto de información y reescribir el ADN. Aunque en un principio fue ridiculizado por su herejía, Deming ganó más tarde un premio Nobel por su descripción de la transcriptasa inversa, el mecanismo molecular mediante el cual el ARN puede reescribir el código genético. Ahora, la transcriptasa inversa o retranscriptasa es famosa, ya que es utilizada por el ARN virus del SIDA para hacerse con el control del ADN de la célula infectada. También se sabe ahora que las alteraciones de las moléculas de ADN, tales como la adición o eliminación de grupos químicos metilo, influyen en la unión de las proteínas reguladoras. Las proteínas también son capaces de oponerse al flujo unidireccional de información, ya que los anticuerpos proteicos de las células inmunológicas están implicados en los cambios de ADN de las células que los sintetizan. El tamaño de las flechas que indican el flujo de información no es el mismo en un sentido que en el otro. Hay firmes restricciones en el sentido opuesto, un diseño que sirve para prevenir cambios radicales en el genoma de la célula. ¿Cómo te quitarías esa manga? Necesitarás una señal del ambiente que instara a la proteína manga a cambiar de forma y separarse de la doble hélice del ADN a fin de permitir su lectura. Una vez que el ADN está al descubierto, la célula realiza una copia del gen expuesto. En consecuencia, la actividad de los genes está controlada o regulada por la presencia o la ausencia de las proteínas reguladoras, que a su vez están controladas por las señales del entorno. La historia del control epigenético es la historia de cómo las señales del entorno controlan la actividad genética. Ahora resulta evidente que el cuadro de la supremacía del ADN anterior está desfasado. El esquema revisado del flujo de información debería llamarse ahora la supremacía del entorno.
El nuevo y más sofisticado flujo de información biológica comienza con una señal del entorno que después se transmite a una proteína reguladora y solo, en último lugar, llega al ADN y al ARN y da como resultado una proteína. La ciencia de la epigenética también ha dejado claro que hay dos mecanismos mediante los cuales un organismo puede transmitir la información hereditaria a su descendencia. Estos dos mecanismos proporcionan una vía para que los científicos estudien tanto la contribución de la herencia a los genes como la contribución del medio, mecanismos epigenéticos en el comportamiento humano. Si solo nos concentramos en los moldes, tal y como han hecho los científicos durante décadas, nos será imposible llegar a comprender la influencia del entorno. Vamos a hacer una analogía con la intención de dejar más clara la relación entre los mecanismos genéticos y epigenéticos. ¿Tenés edad suficiente para recordar la época en que la programación de la televisión se acababa a las 2 de la noche? Una vez que la programación normal se interrumpía, aparecía una caja de ajuste en la pantalla. Imagina que el diseño de una carta de ajuste en una caja. Imagina que el diseño de esta carta de ajuste fuera el código de un determinado gen, el de los ojos castaños, por ejemplo. Los botones para la sintonización fina que la televisión te permite encender o apagar la carta de ajuste y modificar cierto número de características entre las que se incluyen color, tonos, contraste, el brillo y la posición horizontal o vertical de la pantalla. Mediante el ajuste de la sintonización puedes alterar la presencia del diseño que aparece en la pantalla, aunque en realidad no estás alterando el diseño de la emisión original. Este es precisamente el papel de la proteína reguladora. Diversos estudios sobre la síntesis de proteína han revelado que los sintonizadores epigenéticos pueden crear más de 2000 variantes de proteínas a partir de un mismo molde génico. En esta analogía epigenética, la carta de ajuste que aparece en la pantalla representa el diseño del esqueleto proteico codificado por un gen, el programa. A pesar de que los controles del televisor pueden alterar la apariencia del diseño que aparece en la pantalla B y C, no cambia el diseño de la emisión original, es decir, el gen. El control epigenético modifica la lectura de un gen sin cambiar el código de ADN. Las experiencias vitales de los progenitores moldean el carácter genético de sus hijos. Ahora ya sabemos que la sintonización fina, influida por el entorno, puede transmitirse de generación en generación. Un emblemático estudio de la Universidad Duke, publicado el 1 de agosto del 2003 y que se titula Biología celular y molecular, revela que un entorno enriquecido puede llegar incluso a superar las mutaciones genéticas de los ratones. En este estudio los científicos se concentran en los efectos de los suplementos dietéticos sobre ratonas preñadas con un gen aberrante, agouti. Los ratones agouti tienen el pelaje amarillento y son extremadamente obesos, lo que les predispone a sufrir enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Figura 11. Hermanas agouti. Una vieja hembra de 1 año de edad genéticamente idéntica a los ratones agouti. El suplemento maternal de grupos metilo cambia el color del pelaje de la descendencia a marrón y reduce la incidencia de obesidad, diabetes y cáncer. En este experimento, un grupo de obesas y amarillentas madres agouti reciben suplementos ricos en grupos metilo disponibles en supermercados de alimentos naturales o comida sana, ácido fólico, vitamina B12, proteína y colina. Se eligieron suplementos alimenticios ricos en grupos metilo porque un gran número de estudios había demostrado que los grupos químicos metilo están relacionados con las modificaciones epigenéticas. Cuando los grupos metilo se unen al ADN de un gen, modifican las propiedades de la unión entre las proteínas cromosómicas reguladoras y el material genético. Si las proteínas se unen con determinada fuerza al gen, la cubierta proteica no puede retirarse y el gen no puede ser leído. La metilación del ADN puede silenciar o modificar la actividad génica.
En esta ocasión, los titulares que rezaban "la dieta triunfa sobre los genes" eran acertados. Las madres que recibieron suplementos alimenticios ricos en grupos metilo parieron ratones normales, esbeltos, marrones, aun a pesar de que los descendientes tenían el mismo gen agouti de las madres. Las madres agouti que no recibieron dichos suplementos dieron a luz ratones amarillos que comían mucho más que los marrones. Las crías amarillas acabaron por pesar casi el doble de sus esbeltos compañeros. La fotografía que hay en la página anterior, cedida por la universidad, resulta asombrosa. Aunque dos ratones son genéticamente idénticos, su apariencia es muy distinta. Uno de los ratones es delgado y marrón y otro esbelto y otro obeso y amarillo. Lo que no podés ver en la foto es que el ratón obeso es diabético, mientras que su compañero con idénticos genes no lo es. Otros estudios han descubierto mecanismos epigenéticos implicados en gran variedad de enfermedades, entre las que se incluyen el cáncer, enfermedades cardiovasculares y la diabetes. De hecho, tan solo un 5% de los pacientes con cáncer o enfermedades cardiovasculares pueden atribuir el origen de sus dolencias a la herencia. A pesar de que los medios de comunicación han pregonado a bombo y platillo el descubrimiento de los genes BRCA1 y BRCA2 relacionados con el cáncer de mama, no han hecho hincapié en que el 95% de los cánceres de mama no se deben a la herencia genética. Los achaques de un importante número de pacientes de cáncer derivan del entorno, se deben a alteraciones epigenéticas y no a genes defectuosos. Las pruebas epigenéticas se han vuelto tan convincentes que algunos científicos audaces han llegado incluso a romper una lanza por Jean-Baptiste Lamarck, el despreciado evolucionista que creía que los rasgos adquiridos a resultas de la influencia ambiental podían transmitirse a la descendencia. En 1995, la filósofa Eva Jablonka y la bióloga Marion J. Lamb escribieron en su libro Epigenetic Inheritance and Evolution, de la Markanian Dimension. En los últimos años, la biología molecular ha demostrado que el genoma es mucho más sensible y reactivo al entorno de lo que se suponía. También se ha demostrado que además de mediante la secuencia de base del ADN, la información puede transmitirse a la descendencia de otras formas. Así pues, estamos donde empezamos al comienzo del capítulo, el ambiente. En mis trabajos de laboratorio he visto una y otra vez el impacto que tienen los cambios del entorno sobre las células que estudiaba, pero fue solo al final de mi carrera como investigador en Stanford cuando comprendí ese mensaje. Cuando, por ejemplo, añadía sustancias químicas inflamables al medio de cultivo, las células se convertían rápidamente en el equivalente a los macrófagos, los carroñeros del sistema inmunológico. También me resultaba emocionante ver cómo la célula se transformaba, incluso cuando destruía su ADN con rayos gamma. Estas células endoteliales estaban funcionalmente enucleadas, pero cambiaban por completo su comportamiento biológico en respuesta de los agentes inflamatorios, al igual que cuando tenían un núcleo intacto. Estas células mostraban sin lugar a dudas cierto tipo de control inteligente en ausencia de genes. 20 años después de que mi mentor, Ir Konigsberg, me advirtiera de que cuando las células se enfermaban debía buscar la causa en el entorno antes de que en ningún otro lugar, le entendí por fin. El ADN no controla la biología y el núcleo no es el cerebro de la célula. Al igual que tú y yo, las células se adaptan al lugar en el que viven. En otras palabras, es el ambiente, estúpido. El floreciente campo de investigación epigenética no solo ha conseguido convertir a Jean-Baptiste Lamarck en un visionario, también ha logrado que mi profesor y mentor Ir Konigsberg, quien inspiró el título de este capítulo, lo parezca también. Más de 40 años después, sigue siendo el ambiente estúpido. Consideremos un estudio de Stanford pregonado en los medios con titulares que rezaban algo así como "la biología de la creencia". Intentaré contenerme y no señalar una y otra vez que las investigaciones más recientes apoyan las conclusiones de la primera edición de la biología de la creencia, aunque me resulta muy difícil ya que me he sentido en muchísimas ocasiones como una voz que aclama en el desierto. En la US News
el ambiente supera a la genética a la hora de moldear el sistema inmunitario. El estudio. El ambiente y no los genes dicta la variación inmunitaria humana según un estudio. El estudio de Stanford descubrió que 3/4 partes de las variaciones del sistema inmunitario de los gemelos idénticos que comparten el mismo genoma se debían a influencias ambientales y no hereditarias, entre las que incluyen la exposición a microbios y a toxinas, las dietas, las vacunas. El estudio descubrió también que los factores medioambientales habían moldeado con el tiempo el sistema inmunitario de cada gemelo, consiguiendo que las diferencias en gemelos idénticos por encima de los 60 años fueran mayores que la diferencia entre gemelos menores de 20. Mark Davis, el microbiólogo e inmunólogo de Stanford que dirigió el estudio, asegura: un sistema inmunitario sano se adapta continuamente a los encuentros con patógenos hostiles, microbios de la flora intestinal, componentes nutricionales y otras cosas, relegando a segundo plano las influencias de la mayoría de los factores hereditarios. Resulta cada vez más evidente que esa idea de que con la secuenciación del genoma de un individuo podremos predecir qué enfermedades... Voy a leer otra vez. Resulta cada vez más evidente que esa idea de que con la secuenciación del genoma de un individuo podremos predecir qué enfermedades padecerá a lo largo de su vida es falsa. En cuanto al proyecto Genoma Humano, el gigantesco revuelo que supuso que la percepción convencional de la evolución se ha hecho aún mayor. Cuando escribí este capítulo por primera vez, las investigaciones de aquel entonces me llevó a dar a los seres humanos un millar de genes de ventajas sobre el sencillo gusano. Pero ahora incluso esa pequeña ventaja se ha desvanecido. Los recientes avances técnicos en la estructura del genoma han reducido aún más el número de genes descubiertos en los seres humanos hasta unos 19.000, el mismo número que se estima en la actualidad para el gusano. De hecho, hoy en día el origen de alrededor del 90% de los genes humanos se ha datado de más de 40 millones de años, lo que implica que es muy probable que el genoma humano y la del gusano compartan la mayoría de sus genes. Así pues, si para medir la evolución utilizamos una escala basada en el número de genes, los seres humanos habríamos caído en picada hacia la base del árbol de la vida, una ilustración que el embriólogo alemán Ernst Haeckel creó en 1886, poco después de que primero Lamarck y luego Darwin indujeran a la ciencia a la evolución. La imagen de Haeckel plasma la ascendencia de la evolución animal desde los organismos más sencillos, las bacterias, situados en el tronco del árbol, hasta los seres humanos que ocupan la parte más alta de las ramas. Esta imagen tenía sentido cuando la ciencia consideraba que el ADN era el factor controlador de la vida. Los biólogos evolucionistas asumían naturalmente que a medida que uno ascendía por el árbol, los rasgos evolutivos superiores serían resultado de una mayor complejidad genética. Sin embargo, puesto que ahora los seres humanos se encuentran en la base del árbol, basado en su número de genes, resulta aún más evidente que el número de genes no determina la evolución de los organismos. He aquí otro dato que utilizo a menudo en mis conferencias a modo de moraleja sobre el peligro de resaltar demasiado la importancia de los genes. El mismo gen que se utiliza para crear la queratina, una proteína que se encuentra en el cabello, está también en todas las estructuras siguientes: piel, uñas, garras, cascos y cuernos. El gen que codifica la síntesis individual de los elementos fundamentales de la queratina no controla cómo se usarán las moléculas de queratina. Así pues, los genes que codifican las proteínas proporcionan los elementos celulares necesarios, pero no determinan la estructura de un organismo ni su complejidad. Eso nos deja una pregunta fundamental. Entonces, ¿qué es lo que las determina? Averiguar la respuesta a esta pregunta nos lleva a otro resultado completamente inesperado del proyecto Genoma Humano. Los genes que codifican los componentes elementales de las proteínas celulares constituyen menos del 2% de la cantidad total del ADN presente en el genoma. Así que la inmensa mayoría del ADN no contribuye el número de proteínas celulares. La creencia de que el ADN carecía de función llevó a Francis Crick a etiquetarlo como ADN basura. Este término, aunque ampliamente aceptado por el público, irrita a un gran número de biólogos que no logran entender por qué las células acumulan cantidades masivas de ADN inútil. Esta es la razón por la que los genetistas prefieren utilizar el término materia oscura cuando se refieren al ADN no codificante.
Dispuestos a desentrañar los misterios de esa materia oscura, un consorcio de científicos genetistas crearon el proyecto ENCODE, por el acrónimo en inglés de Encyclopedia of DNA Elements, con el fin de averiguar la función del supuesto ADN basura presente en el genoma. Hasta la fecha, su investigación, que salió a la luz después de que yo publicara la primera edición de este libro, revela que alrededor del 80% del ADN no codificante está relacionado con la regulación de la producción y ensamblaje de las proteínas codificadas en los genes. Otro gran descubrimiento fue que ese ADN oscuro contiene mecanismos que permiten el uso de la información ambiental para modificar la estructura de los genes que codifican las proteínas. Resulta que ese ADN oscuro utiliza mecanismos epigenéticos que capacitan a la célula humana con 19.000 genes para crear alrededor de 100.000 moléculas proteicas diferentes. Quizás la mayor sorpresa en los descubrimientos del consorcio, que fueron el resultado de 300 años de tiempo de cálculo, es que hay grandes proporciones del ADN que son en realidad interruptores genéticos. En el ADN no codificante hay alrededor de 4 millones de interruptores genéticos, lo que supone un sistema de información casi inconcebiblemente intrincado, uno que activa y desactiva los genes y proporciona un mecanismo para reescribir la estructura proteica codificada en el ADN. Este entreversado sistema de información me recuerda a los juegos de construcción A.C. Gilbert, que tanto me fascinaban de niño. Esos juegos, que eran una pesadilla para los padres, contenían cientos de piezas, entre las que había tuercas, tornillos, varias vigas de metal con agujeros de ensamblaje, poleas, ruedas, engranajes y un pequeño motor eléctrico. Lo que diferencia aquellos juegos de construcción a los bloques de Lego actuales es la capacidad del usuario para construir un modelo y desmontarlo después para formar algo completamente diferente con las mismas piezas, una y otra vez. En un juego biológico similar a aquellos, los genes serían las piezas de construcción físicas y el ADN no codificante sería el folleto de instrucciones, que sirve para montar los modelos específicos, en otras palabras, animales y plantas, a partir de las mismas piezas. Al igual que en el juego de Hilbert, las piezas proteicas derivadas de los genes pueden ensamblarse, desamblarse y volverse a ensamblar para formar diferentes organismos. El folleto corporal de cada organismo codificado en el ADN oscuro está directamente relacionado con el ambiente dinámico gracias a los mecanismos epigenéticos que interpretan, traducen y controlan la actividad de los genes que codifican las proteínas. Los resultados del proyecto ENCODE están cambiando radicalmente los paradigmas de investigación asociados a las enfermedades como el cáncer. Antes de conocer el papel del ADN oscuro, los científicos estudiaban la genética de las enfermedades tan solo para identificar mutaciones en los genes que codificaban las proteínas. Los análisis del ENCODE revelan que hay tantas o más mutaciones relacionadas con enfermedades en la materia oscura, el ADN no codificante. Cuando los investigadores combinaron el dato obtenido en el proyecto Genoma Humano con los resultados del proyecto ENCODE, fueron capaces de identificar tramos del ADN no codificante llamados regiones ultrasensibles. Estas regiones del supuesto ADN basura muestran casi el mismo nivel de mutaciones que los genes que codifican la proteína. Cuando los investigadores estudiaron los genomas de 90 pacientes con cáncer, entre los que se incluían el cáncer de pecho, de próstata, tumores cerebrales, descubrieron que había casi un centenar de mutaciones en las regiones ultrasensibles no codificantes relacionadas directamente con el cáncer. Estas primeras investigaciones sobre el ADN oscuro se concentraron en el estudio del cáncer, pero ahora también se está estudiando la influencia del ADN no codificante en otras enfermedades. Si bien las investigaciones realizadas en las últimas décadas han proporcionado asombrosos conocimientos sobre la estructura y función de los elementos no codificantes del genoma, es decir, ADN basura, entre comillas, también ha proporcionado conocimientos extraordinarios acerca del impacto sobre la salud o la enfermedad que tiene ese 2% del genoma que codifica proteínas. Estos estudios se centran en unos tramos del ADN denominados telómeros, que se extienden a partir del extremo final de los genes que codifican las proteínas. A pesar de que el ADN de los telómeros
no es codificante, no contribuye al patrón genético de la estructura de la proteína, tiene dos funciones importantísimas. En primer lugar, las extensiones teloméricas evitan que la doble hélice de ADN se desenrolle. Esta es una función crucial, ya que el ADN estructuralmente inestable y deshilachado pone en peligro la información codificada necesaria para ensamblar una proteína funcional. A nivel funcional, los telómeros se parecen a los remates de plástico que hay en los extremos de los cordones conocidos en el negocio como herretes. Cuando los herretes fallan, las hebras de los extremos del cordón se deshilachan, lo que dificulta su función. ¿Cuántas veces has perdido la paciencia intentando meter un cordón gordo o deshilachado en un diminuto ojete? En segundo lugar, los telómeros proporcionan la plataforma física necesaria para la replicación del ADN. Una célula debe duplicar su ADN antes de dividirse para asegurar que cada célula hija reciba un genoma completo. En este proceso, una enzima, la ADN helicasa, separa la doble hélice, mientras un enorme complejo proteínico, el ADN polimerasa, se une al extremo libre de la hebra del ADN. La enzima polimerasa se mueve como un tren sobre los raíles a lo largo del ADN, y mientras lo hace, ensambla una hebra complementaria del ADN a su paso. Sin embargo, cuando el tren polimerasa alcanza el extremo del ADN, se encuentra con un problema técnico. La enzima no puede duplicar el tramo del ADN sobre la que se encuentra. En consecuencia, cada vez que una hebra de ADN se duplica, es más corta que la anterior, ya que el terminal, es decir, la última pieza de ADN que se encuentra debajo de la enzima polimerasa, no se duplica. Los telómeros evitan la pérdida de la información de la codificación de proteína durante la replicación, proporcionando un tramo no codificante de ADN cuya pérdida no afectará al patrón de la proteína. Este tramo extra de ADN permite al tren de la polimerasa perder una pieza de ADN sin comprometer la región que contiene el código de la proteína. La extensión del telómero determina cuántas veces puede copiarse el ADN antes de que la polimerasa empiece a cortar el ADN en el que está codificado la proteína. Cuando las divisiones celulares frecuentes agotan la extensión del telómero, las copias posteriores producen proteínas disfuncionales. Figura 12. Replicación del ADN. Antes de que el ADN se copie, la doble hélice se abre en dos hebras separadas. En la figura A, el ADN polimerasa, una enzima que copia el ADN, está representada por la máquina del tren. La enzima polimerasa viaja a lo largo de la hebra de ADN. La sección codificante de la hebra de ADN, representada por los raíles negros, tiene una secuencia de base que codifica la proteína. El telómero del ADN, representado por la porción gris de los raíles, tiene una secuencia de ADN no codificante, cajas blancas. A medida que la polimerasa se mueve por el ADN, ensambla una hebra de ADN complementario a su paso. En la figura B, la longitud de la nueva hebra complementaria de ADN es más larga, ya que la polimerasa copia más tramo de la hebra original. En la figura C, la polimerasa alcanza el fin del tramo de ADN raíl. La nueva molécula complementaria de ADN está completa. Sin embargo, es más corta que el ADN original, ya que la enzima polimerasa no puede copiar la sección del ADN sobre la que se encuentra X. Cada vez que se copia el ADN, la nueva hebra de ADN es más corta que la versión anterior. Tras cierto número de divisiones celulares, el telómero desaparece y la polimerasa empieza a recortar piezas del ADN que contiene el código de la proteína. Las proteínas sintetizadas a partir de un código de ADN acortado son defectuosas y pueden hacer que la célula se vuelva disfuncional. Cuando las proteínas defectuosas se acumulan, la célula empieza a funcionar mal y al final muere. Por eso, no tiene por qué ocurrir enseguida. En la década de 1960, Leonard Hayflick calculó, a partir de sus observaciones de células cultivadas, que éstas podían dividirse sin problemas durante unas 50 generaciones antes de perder sus telómeros y de que la replicación del ADN reprodujera proteínas defectuosas que pusieran en peligro la salud celular y su capacidad para futuras divisiones.
Sus ideas acerca de los telómeros llevaron a pensar de que los seres humanos teníamos una vida ilimitada determinada por las veces que podía dividirse la célula madre para reemplazar a los miles de millones de células que mueren cada día. Antes de que empieces a deprimirte por una posible vejez prematura mientras tus células madres continúan dividiéndose, tengo que darte buenas noticias. Los biólogos celulares han identificado una enzima parecida, denominada telomerasa, cuya función es extender la longitud de los telómeros. La actividad de la telomerasa es equivalente molecular a la fuente de la juventud, ya que rellena los telómeros que incrementan la vitalidad y reproductibilidad de las células madres. La actividad de la telomerasa mejora la salud y prolonga la vida. Pero la cosa tiene truco. Las experiencias vitales pueden estimular e inhibir la actividad de la telomerasa. Por ejemplo, las experiencias estresantes durante el desarrollo parental, el maltrato de la infancia, tanto verbal como físico, la violencia doméstica, el trastorno del estrés postraumático, las deficiencias nutricionales y la falta de amor inhiben la actividad de la telomerasa. Todos estos factores predisponen a la aparición de enfermedades y acortan la vida. Por ejemplo, por el contrario, el ejercicio, una buena alimentación, una mentalidad positiva, una vida de felicidad y gratitud, prestar ayuda, experimentar el amor, sobre todo el amor a uno mismo, incrementa la actividad de la telomerasa y fomenta una vida larga y sana. De hecho, un reciente estudio canadiense se ha descubierto en las pacientes con cáncer de pecho que fueron incluidas en un grupo de apoyo en la meditación de atención plena. Conservaron la longitud de sus telómeros, mientras que los telómeros de las pacientes del grupo de control, sin esas ayudas, se cortaron. Aunque pienso ahondar en el tema en los siguientes capítulos, quiero decir que la influencia fundamental a la hora de controlar la actividad de la telomerasa es la mente, que a su vez se ve influida por la programación que adquirimos antes de los 7 años. Y, como señalaré más tarde, sí, podemos fortalecernos conscientemente mediante la potenciación activa de nuestra telomerasa. Y sí, porque nunca me cansé de repetir esto, según confirman todas las maravillosas investigaciones que se han llevado a cabo en las últimas décadas. Es el ambiente, estúpido.